Nació en Río de Oro, Cesar, en 1981. Cursó estudios de cine y televisión en la Universidad Nacional de Colombia y su tercer largometraje, El abrazo de la serpiente, tuvo como estreno mundial en la quincena de realizadores del Festival de Cannes, donde fue premiada como la mejor película en esta categoría y catalogada por la prensa internacional como una de las 10 mejores películas de todo el festival. Hoy acá, en la segunda versión de la muestra audiovisual de la carrera de cine y televisión de la Unión Agustiniana, nos acompaña Ciro Guerra. Con él nuestro querido profe, Ramsés. Quien fue el director de arte de este proyecto. Y para moderar este conversatorio nos acompaña el profesor Armando Russi. Bueno, muy buenos días a todos. Ciro, es un gusto tenerte aquí en nuestra universidad. Pues felicitarte un poco, ¿no? Bienvenido. Bueno, primero que todo yo quisiera como poner en contexto un poco también la carrera tuya, ¿no? Te planteas la posibilidad de hacer una película en video, de las primeras video para inflar a cine, La sombra del caminante. Después te planteas la tarea de hacer una película, lo que llamamos una película mamut de superproducción, donde también tuvimos la colaboración de nuestro docente Ramsés Benjumea, Los viajes del tiempo, del viento, una película pues que también recorre gran parte de nuestra geografía, y pues ahora esta película que tuve el gusto de ver, pues quiero felicitarte independientemente del premio y de la participación, porque siento que es una película bastante madura a nivel cinematográfico y temáticamente. Entonces, pues las tres películas de cierta manera son películas que han buscado como un camino, por lo menos para nuestra cinematografía y nuestro contexto, pues bastante difíciles de realizar, ¿no? Bastante, como dije, quijotescas en el buen sentido de la palabra, de esas empresas imposibles, ¿no? Y que te has rodeado de muy buena gente para poder lograrlo, ¿no? Hablemos un poquito, Ciro, de cómo ha sido ese proceso de formación para llegar a la película, o sea, de como estudiante, un poco para poner ese ejemplo a los estudiantes, cómo tú te pensaste que había un momento que había que realizar y que tus proyectos han sido así, hay que hacerlo, porque si no lo hago yo, nadie más lo hace. Bueno, buenos días, gracias a todos por venir, gracias a Ramsés y a la universidad por la invitación. Bueno, pues es difícil para mí hablar del proceso para llegar al largometraje, porque en lo personal digamos que las historias que llegan son algo que simplemente yo no puedo, el problema que tengo es que yo no puedo dejarlas de lado. Yo siento que de alguna manera, más que uno escoger hacer un largometraje o uno escoger contar una historia, es la historia la que lo escoge a uno. Entonces, a mí simplemente llegó esta primera película y estaba la necesidad de hacerla, la necesidad, digamos, instintiva, ¿no? Como que hay algo adentro que hace que una historia se vuelva imprescindible, ¿no? Que uno no puede vivir si no la hace, que uno no puede dormir, uno no puede ser. Entonces era la pregunta más de haberme planteado como la idea de llegar al largometraje como un objetivo. Era simplemente que había que hacer esta película, porque era una historia que era importante contar en ese momento, era importante para mí, y afortunadamente encontré un grupo de gente para el que también era importante hacerla. Entonces era una cuestión de qué es lo que hay para hacerla. No tanto de... Era otro momento de la cinematografía en Colombia, no había ley de cine, no había mayores apoyos del Estado. Uno veía pues los cineastas que se pasaban 8 o 10 años financiando una película o sacándola adelante o que la lograban hacer y se quedaban atascados en la postproducción. Y pues realmente era como un poco cómo podemos hacer con lo que tenemos a la mano, qué es lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos a la mano. Y esa escuela de la recursividad, pues yo creo que esa es la mejor escuela que uno puede tener.
que de alguna manera todas las películas en las que he trabajado han sido así. O sea, El abrazo de la serpiente, que está ahorita en cartelera, es una película que un productor europeo presupuestó en 8 millones de euros, ¿no? Y nosotros la hicimos con casi una décima parte de eso. Entonces, siempre está la escuela del bajo presupuesto. Yo nunca he estado en una cuestión holgada, nunca he tenido lo que no tenía en La sombra del caminante y lo que he podido tener en los 2 siguientes largometrajes es un equipo alrededor, profesional, humano, comprometido, que me daba la posibilidad de pensar en dirigir la película, en cómo dirigirla y en cómo hacerla lo mejor posible desde mi oficio. En La sombra del caminante pues era como una experiencia nueva para todos, entonces no había no había esa experticia. Entonces realmente uno, como en ese tipo de proyectos, uno tiene que hacer de todo, y yo tuve que hacer muchas más cosas que dirigirla. Entonces fue un proceso muy atropellado, muy arrebatado, pero al mismo tiempo, yo siento que era coherente con la película que queríamos hacer. La sombra del caminante es una película que yo siento que no se podría haber hecho con un presupuesto grande, no se podía haber hecho, en formato de cine, no se podía haber hecho de una manera industrial, digámoslo así, porque es una película sobre la fragilidad humana, y tenía que ser una película frágil también, tenía que ser una película modesta, humilde de alguna manera, entonces ese video de baja calidad era como lo adecuado para contar esa historia. Esas locaciones, donde no había mayor intervención, esa posibilidad de rodar en la calle de manera un poco secreta, sin estar pidiendo permisos, ni bloqueando calles, ni trayendo seguridad, ni metiendo extras, sino trabajar como en la calle de una manera real. Eso era lo que la historia necesitaba, y eso era lo que podíamos hacer con lo que teníamos a la mano. Y pues yo creo muy firmemente en que las películas se deben hacer es por razones personales, porque es importante para uno hacerlas, no por cuestiones laborales, no por cuestiones profesionales, no por cuestiones de que uno espere algo de ellas, sino simplemente por fe, por la necesidad, por el acto humano de hacerlas, porque siento que la gente sabe y reconoce y valora eso. Cuando sienten que una película ha sido hecha como con el corazón, con sinceridad, con las limitaciones que uno tiene, pero aún así porque siento que eso es lo que nosotros podemos ofrecer en nuestro cine. Nosotros no tenemos los cientos de millones de dólares, no tenemos los recursos, no tenemos las campañas de publicidad ni el ejército de PR que va a hacer que las películas funcionen, pero le podemos poner algo especial a las películas que normalmente se pierde cuando el proceso se vuelve demasiado industrial. Muy bien, Ciro, hablemos ya un poquito de la película, pero pues inicialmente hablemos de esa imagen embrionaria, ¿no? ¿Cómo se llega a esa idea? Personalmente yo pienso que es una película sin las pretensiones intelectuales, es una película bastante profunda, filosófica. Tengo entendido que es un proyecto que lleva más de 3 años y que es un proyecto construido a 2 manos con uno de tus grandes colaboradores, Jacques Toulemont, ¿no? Que escribe el guión. ¿Cómo es la elaboración de esa idea para llegar a esa película tan profunda que nos construye como colombianos, pero también dialoga con el mundo y critica mucho al hombre blanco también, de una crítica pues bastante elaborada, ¿no? Bueno, pues yo venía a hacer Los viajes del viento, que era como una película muy personal, sobre algo que yo conocía, que había sido mi vida, que había sido parte de mis ancestros, de mis raíces, digamos, como que había sido un proceso de entrar como en lo que era mi vida. Y yo quería irme en la dirección opuesta, quería como emprender ese viaje hacia lo desconocido. Y que era el mismo viaje que emprendían estos viajeros, ¿no? Pues siempre me fascinaron estos hombres que dejaban todo atrás en sus vidas, en sus países, sus familias, sus estudios, todo, para irse a explorar lugares que estaban fuera de las mapas, ¿no? O sea, lugares que no habían sido explorados, que habían sido de los que muy poco se sabía, como para darle noticias al mundo de eso. Eso para mí siempre fue como muy fascinante, y pues yo siento que hacer cine se parece un poco a eso. Es como hacer un salto hacia lo desconocido,
Uno nunca sabe a dónde lo va a llevar cada película, como que cada película es una experiencia completamente diferente, completamente nueva, y uno se siente siempre andando hacia lo incierto. Yo me identificaba con eso, entonces un poco de ahí vino esta idea de empezar a explorar la historia del Amazonas, y me encontré pues con la historia. Me parece que la historia del Amazonas es una historia fascinante, es una historia que no hemos contado, que no conocemos, pues que es muy desconocida por nosotros, pero y realmente lo que me impactó de los textos de los exploradores era que, pues por un lado estas imágenes que ellos nos daban, que es una Amazonía que es completamente diferente a la Amazonía que uno tiene en la cabeza, digamos que es como el exotismo, la exuberancia, lo que vende el turismo, sino esta Amazonía que se veía como un mundo completamente diferente, otro mundo. Y pues al mismo tiempo, pues cuando vas y conoces la Amazonía, pues te das cuenta que eso son solo recuerdos, ¿no? Eso es un mundo del que ya queda muy poco. Entonces, la idea era que este mundo volviera a vivir, o sea, recrearlo, retraerlo y que volviera a existir a través del cine, ¿no? Que es mágico en ese sentido. Entonces, pero bueno, y lo interesante también de los textos de los exploradores era que la aproximación a los indígenas con los que convivieron es muy humana, muy humanista, y los escuchan mucho y son realmente las primeras personas en darse cuenta que estas comunidades tienen un conocimiento y tienen un saber y tienen una ciencia y tienen un pensamiento que es valioso y válido, ¿no? Antes de ellos, los indígenas eran vistos como salvajes, como primitivos, como olvidados, como abandonados, como seres a los que había que salvar su alma, ¿no? Más que… inclusive los mismos científicos, ¿no? Los describen, sus descripciones anteriores durante el siglo XIX son muy como si estuvieran describiendo a la Danta, ¿no? O al Chigüiro. Entonces, esta aproximación humanista me atrajo mucho, y me di cuenta de que lo interesante de esa historia, lo que hacía que esa historia fuera única y fuera novedosa, y lo apasionante para mí de la historia era contarla desde el otro punto de vista, o sea, darle un protagonismo a los otros personajes. Bien, yo creo que uno de los logros de la película también es, por supuesto, que no está mirado con distancia, no es la mirada colonialista, no es la mirada exotista, pero también es una mirada que es muy conciliadora en el sentido de mostrar el encuentro de dos universos, ¿no? Pero haciendo una justicia poética y una justicia histórica, ¿no? Una pregunta para Ramsés un poco, pues, ¿qué significó para Ramsés como profesional entender las exigencias propias del oficio, de traducir todo el lenguaje de guión y toda la propuesta cinematográfica? Es un mágico universo, delirante también, que se plantea desde tu oficio, Ramsés. Bueno, aquí vale también mencionar a una gran amiga con la que trabajamos ahí, es Angélica Perea, que hizo el diseño de producción. Digamos que después de arduas reuniones con Ciro, pasábamos de alguna manera, digamos, como a nuestro filtro que se iba a convertir justamente, digamos, en la ejecución de los distintos elementos, escenarios, etcétera, etcétera. Pues todo esto terminaba de alguna manera, digamos que leyendo básicamente los textos, o no tan básicamente, leyendo los textos que de alguna manera Ciro también se había nutrido de ellos previamente, con bastante anterioridad, y al conocerlos, en este caso Angélica y yo, inmediatamente también uno empieza a darse cuenta que la cosa es completamente distinta a la historia que todos conocemos, y digamos que la historia que se cuenta en los distintos planteles educativos, y es empezar a encontrar una serie de minucias y una serie de elementos poéticos que existen en las distintas culturas y digamos como etnias que hacían parte o que hacen parte, digamos, de este sector, y es empezar a casi de alguna manera a entrar en una especie de matrix y empezar también a dejarse permear de todos estos elementos, y ayudado también obviamente, digamos, como ese sentido aventurero de encontrarse en los lugares que de alguna manera sirvieron para inspirar estos textos que hablaban de estas expediciones.
también, digamos que de alguna manera, digamos, eso es como una experiencia personal. Yo cuando llegué a MeToo, en un momento dije, no tengo ni idea cómo voy a hacer para completar o para llegar, digamos, como a todo lo que se ha arreglado y se ha, digamos, convenido en términos del diseño de la producción y de la dirección de arte en este caso. Pero digamos que de alguna manera todo el esquema, y esto lo digo de una manera sorprendido de alguna manera, ¿no? Y es haberme encontrado como con unos procesos mágicos donde sencillamente las cosas iban llegando, ¿sí? Y en un momento comprendí que no tenía que preocuparme, no por no ser responsable, ¿no? Sino porque había cosas que usted no tenía por qué preocuparse, o sea, estaban ahí, sencillamente había que mirar al lugar que era, ¿sí? Iban apareciendo justamente las personas que le iban diciendo a uno, hey, es por acá, es por acá, es por acá, ¿sí? Y lo digo esto lo digo en el sentido de búsquedas de materiales, búsquedas de personas que tenían habilidades que se necesitaban en términos de la alfarería, en términos de los tejidos, en términos de las tinturas, etcétera, etcétera. Simplemente esto iba llegando como si se tratara, digamos, de algo que por sí mismo tuviera como un poder ionizante y que de alguna manera abrió el campo. Yo creo que también obviamente esto sucede también desde la honestidad de la que habla Ciro, un poco el asunto de la verdad, el asunto de no venir con otra intención distinta a justamente a hacer algo que es necesario hacer, ¿sí? Eso permite que obviamente se abran las puertas, pues. Pero la película realmente es honesta. Ciro, hablemos un poquito de esos elementos de producción, lo que conlleva elaborar una película de esta magnitud, no tanto en términos de dinero como tú nos lo aclaras, sino la relación que tiene un pequeño equipo con la selva, ¿no? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se plantea? Yo sé que es una película compleja para resolver tan pronto, pero un poco para darle pistas a los estudiantes que van a apuntar a esos caminos. Sí, bueno, realmente pues yo diría que el proceso de esta película se puede resumir en que a todo el mundo la película lo que nos pedía a todos era que nos exigiéramos mucho más allá de lo que nos habíamos exigido normalmente. O sea, desde el actor, desde el extra, desde el director, hasta el productor, hasta el equipo de arte, el equipo de fotografía, todo el mundo tenía que exigirse, ponerse una meta más allá de lo que había logrado antes. Yo creo que eso obviamente es muy difícil, pero cuando tienes el equipo adecuado, de gente valiente y con corazón y arriesgada, eso pues, tuve la suerte de que tenemos el tipo de equipo que abraza este tipo de retos, o sea, que necesita este tipo de retos y que lo estimula, ¿no? Entonces, sí, hablando con gente del equipo, pues mucha gente lo que decía era, es que yo en el trabajo que hago normalmente no me siento retado, no me siento, entonces bueno, te vamos a dar un reto que trasciende todo lo que has logrado. Entonces, por ejemplo, a un actor extranjero le decíamos, bueno, no solo es que vengas a hacer una película en Colombia, es que es en la selva amazónica. Bueno, listo, está bien, es en la selva amazónica. Y no solo eso, sino que vas a tener que hablar en idiomas indígenas, ¿sí? Solo se requiere un tipo de persona muy especial para decir, bueno, listo, me le meto a eso, recibo todos los diálogos fonéticamente como tienen que decirse y hago toda la tarea de llegar allá y aprenderlos y decirlos. O sea, eso es un trabajo muy, muy exigido, pero lo mismo se puede decir para todos los campos, ¿no? Ramsés tendrá muchas historias en ese sentido, o sea, pero realmente es como esa sensación de no saber cómo voy a hacer esto, pero encontrar el camino para hacerlo. Y yo siento realmente que lo que dice Ramsés, los caminos se abrían, o sea, como que las cosas se despejaban. Yo siento que al final nuestra aproximación a la selva y a las comunidades fue muy respetuosa, o sea, llegar siempre con la verdad, con que uno no ser muy transparente, que ellos obviamente todo el tiempo les llega gente de afuera pidiéndoles con ganas de sacar cosas y con dobles intenciones, y todos ellos tienen experiencias que les generan mucha desconfianza, pero ellos ya ahora saben muy claramente cuando lo miran a uno, como que uno siente que le hacen como una radiografía, ¿no? Miran a través de uno y saben si uno está hablando con la verdad o si tiene dobles intenciones obviamente eso lo hace uno preguntarse las cosas, ¿no? O sea, yo también tuve que preguntarme realmente para qué quiero hacer esta película, cuál es la necesidad que me lleva a hacer esta película, ¿no?
Pero una vez uno entiende que la claridad de por qué lo tiene que hacer, es fácil comunicarlo y es fácil entenderlo. Entonces las comunidades pues se nos abrieron, pidieron trabajar, pidieron no solo nos dieron el permiso para rodar en lugares sagrados para ellos, sino que pidieron estar, ¿no? Ser parte del proceso tanto delante como detrás de la cámara, y ahí están, pues ellos nos acompañaron en todo el proceso y eran la guía, ellos eran la guía de lo que se podía hacer, de lo que se debía hacer, de lo que no se debía hacer, y se sintieron muy respetados y muy acompañados realmente, o sea, y por eso también siento que todo este equipo lo que logró fue generar una energía. Y el Amazonas, pues la selva tiene esa cosa de que es como, uno siente que es el lugar donde uno más siente eso en el mundo, que es que uno siente que las energías que uno tiene y que uno proyecta es una gran caja de resonancia. Entonces yo siento que pues, estas historias que se escuchan de rodajes que se vuelven pesadillas, que se vuelven infernales, es un poco porque sí, si uno llega a la selva con la intención de doblegarla, someterla, ¿no? De imponer unas lógicas de producción occidentales, pues la selva se revela, la selva dice no lo hago, y lo vimos allá, pues una de las locaciones, muchas locaciones se hicieron cerca de una hidroeléctrica que se construyó hace 10 años y que cuando fueron a hacerla, pues los indígenas dijeron esto no va a funcionar. Han pasado 10 años y han venido ingenieros rusos y han venido todo tipo de personas a ver qué es lo que pasa, pero la represa no funciona. Y eso es una empresa multimillonaria que no funciona. O sea, si la selva hubiera dicho esta película no se hace, simplemente. Pero realmente lo que pasaba era que nos estaba diciendo todo el tiempo más bien háganla, realmente vale la pena. Entonces había momentos donde uno sentía mucho cansancio, mucho agotamiento, pero siempre había algo que lo hacía uno, como que uno interpretaba como una señal, ¿no? De que háganlo, esto tiene que existir, esto se tiene que hacer. Bien, vamos a hacer 2 preguntas más para darles un poco la palabra a los muchachos que puedan hablar con ustedes dos. Y hablemos por supuesto de la experiencia Cannes, pero a mí me gustaría también hacer una precisión, porque pues también está la cosa de la ceremonia, el tapete rojo, y eso creo que no es lo que yo exalto y por supuesto no es lo que ustedes buscan. Yo les decía a varios de ustedes, los estudiantes, que Godard había rechazado el año pasado la Palma de Oro y había mandado, y es lo justo y necesario que debe hacer un Godard en esas dimensiones, pero a mí me parece que lo bonito es llevar una película tan honesta, tan de nosotros, tan alta nuevamente a nivel artístico y cinematográfico, a esa cúspide, pero no la cúspide del tapete rojo nuevamente, sino que por medio de ese premio sea visible, ¿no? Hablemos un poquito de esa experiencia. Ciro ya había estado otras oportunidades en el festival, Ramsés es su primera vez, cada uno de ustedes pues hablemos un poquito de esa bonita experiencia de estar proyectando ese viaje cósmico en ese contexto tan europeo, ¿no? Y tan occidentalizado. No, digamos que también era otra expedición un poco extraña, porque yo no había tenido la oportunidad de estar en Europa, y estar en Europa en Cannes era como 2 cosas al tiempo, ¿no? Era como Europa, pero en un festival de talla mundial, donde de alguna manera, digamos que el reflejo o la relación que yo tenía acerca de este festival era como toda esa imagen mediada, que obviamente genera una especulación y hace que uno sienta y que define las cosas de otra manera. Es como cuando uno conoce una obra de arte a través de un texto y cuando la ve digamos, en vivo, cambia totalmente la percepción. Digamos que estar allá y ver la película, en nuestro caso el estreno que se hace allá, ver lo que sucede, digamos, en términos de la sensación y digamos como toda esta sensorialidad que se despertó el día del estreno con todos los espectadores, es absolutamente sobrecogedor en la medida que estás acompañando la película y estás también encarnado de tu país y encarnado, digamos, también de esta historia, y ver que hay un reflejo y hay, digamos, como una respuesta absolutamente motivadora y de alguna manera
Yo la sentí un poco desproporcionada porque sentí que todo se iba alargando demasiado y los 10 minutos de los que mencionan los medios es absolutamente cierto, o sea, no es ni más ni menos 10 minutos. Hay un momento en que yo decía, vaya, esto es una locura, ¿verdad? O sea, esto sucede con las demás películas. Hasta ese momento no había visto otras películas. Ya después entendí que sí había una sensación y una emoción con relación a la película, justamente, digamos, valiéndome un poco del sistema del aplauso, ¿sí? Pero entendiendo que es un público que tiene, digamos, como grados de sensibilidad muy alto y también, digamos, muy abierto. Y yo decía, vaya, entonces sí logró, digamos, como tener un impacto. Y bueno, ya después empieza como toda la parte mediática que me pareció un poco increíble y ya después entra como al momento de decir, bueno, yo estoy también en ese momento histórico donde suceden cosas que de alguna manera van a marcar la historia de una manera especial. Sí, bueno, pues para realmente nosotros era una emoción muy grande, sobre todo por el hecho de poder reunir al elenco de la película, que es un elenco multinacional, poder traer a estos actores del Amazonas, poder tener estos actores que viven en Europa, en Estados Unidos, y tener al equipo ahí, o sea, como volvernos a reunir nuevamente para entregarle la película al mundo, ¿no? Lo bonito de Cannes, lo interesante es que es un festival que utiliza toda esta parafernalia de la alfombra roja y de las grandes estrellas de Hollywood y todo eso para que algo de esa luz ilumine el resto del cine del mundo, ¿no? Y es un espacio donde se reúne todo el cine del mundo. Uno recorre el mercado y están desde los karatecas de Indonesia y los monstruos babosos de Tailandia hasta los grandes autores del cine mundial, ¿no? Es un espacio y donde se presenta Mad Max o la película de Pixar. Sí, o sea, como que es un espacio que realmente reúne todo el cine y es el único que hay en el mundo que es así. Entonces, tuvimos la fortuna de estar en la quincena de los realizadores, que es un poco la sección rebelde, la sección más punk, que se aleja un poco de todo ese tema no tiene tanta parafernalia de alfombra roja y etiqueta, sino que es más el amor por el cine. Y pues realmente pues una cosa que sí tiene Francia por encima de todos los países del mundo es que la gente ama el cine intensamente. O sea, el amor por el cine que se ve allá es incomparable. O sea, el cine es parte de la vida de la gente y es una cosa que celebran con una emoción y con una intensidad y que viven con una pasión que realmente no tiene comparación en el mundo. Entonces, y este es el encuentro donde se reúne toda la gente que ama el cine en el mundo casi, o sea, como toda la gente que dedica su vida a difundirlo. Entonces, por eso es que es el gran espacio para presentar una película, ¿no? O sea, está toda la prensa mundial, sí, uno la vimos con gente o sea, la película fue vista por gente de India, de Egipto, de Corea del Sur, de Japón, de Latinoamérica, ¿sí? Y pues de ahí sale para muchos países, o sea, digamos que ahí es donde se empieza ese recorrido muy grande, pero pues realmente para nosotros la emoción era poder estar todos juntos, poder vivir este momento de Colombia que fue inolvidable, pues que fue único, que se siente un poco como el comienzo de una nueva etapa, creo yo, para nuestro cine. Y bueno, pues o sea, a partir de ahí se han abierto muchísimas puertas y sobre todo pues también hemos logrado que la gente en Colombia se interese para ir a ver la película, que eso lamentablemente pues es una cosa que funciona un poco así, o sea, estas películas, esto también ayuda a llamar la atención sobre las películas en sus propios países. Entonces realmente sí, es una experiencia como ninguna otra. La última pregunta va hacia un lugar un poco incierto, que es, después de hacer una obra tan alta como El abrazo de la serpiente, ¿qué piensa Ciro hacer después? Sobre todo porque ya te has ganado ese premio integral, ¿no? Que ayuda bastante a concentrarse en el proceso creativo y no tanto en el proceso de la plata, ¿no? ¿Qué viene en camino, Ciro? No, una película completamente diferente. O sea, yo creo todas las películas que he hecho como que parten de la idea de que es su propia película. Esta película que estamos haciendo es una película que estaba pensada mucho antes de que hubiera pasado todo esto. Uno tiene que ser de alguna manera inmune al éxito o al fracaso, ¿no? Porque son cosas que van y vienen, a veces las cosas salen bien, a veces no salen bien, uno nunca sabe, pero lo importante es que las películas salgan del lugar que uno quiera
de un lugar verdadero, como que tengan una verdadera llama, porque el trabajo de uno como cineasta realmente es conservar esa llama de la creación a lo largo de un proceso larguísimo. O sea, es como, se parece un poco a la imagen de Tarkovsky con la vela atravesando la piscina, ¿no? No dejar que esa vela se apague, que ese impulso, esa pasión inicial se apague. Yo creo que la mejor definición de lo que es hacer cine desde el punto de vista creativo la dio Kubrick. Él dijo que hacer cine es como tratar de escribir la guerra y la paz en una montaña rusa. Eso se parece mucho a eso. Entonces uno tiene que preservar esa idea, esa llama creativa por todos esos altibajos y por toda esa locura que ocurre, independientemente de lo que piensen los medios, la crítica, los festivales, los premios, la taquilla. O sea, como que hay toda una cantidad de parafernalia gigantesca alrededor del cine que uno tiene que, no tiene que pararle muchas bolas. Y si yo en este momento digo, uy, ¿qué voy a hacer después del abrazo de la serpiente? Me congelo, ¿no? Eso no me lleva a ningún lado, pero lo que yo sé es que quiero contar historias y donde haya una buena historia ahí estoy. No sé si va a tener el mismo éxito, no es probable que no lo tenga, no importa, porque lo importante es que venga a un lugar verdadero. Entonces, y mi preocupación tiene que ser que ese lugar verdadero exista y que la película sea lo más honesta posible con ese sueño inicial. Sí, vamos a hablar con algunos de los estudiantes, el que quiera unos poquitos. Sí. Buenos días. Bueno, ayer estuve viendo la película en cines y estoy gratamente sorprendida. Es sinceramente una de las mejores películas colombianas que he visto, para mí. Yo estaba al lado de varias personas y me gusta cuando veo películas también ver las reacciones de la gente. Y causó muchas cosas, o sea, se reían, lloraban, era realmente impresionante y me causó también mucha impresión por la naturalidad de las actuaciones. Y eso te quiero preguntar, ¿cómo fue el proceso de los actores, tanto naturales, de la relación entre ellos desde que los escogiste? Porque se les nota de una manera impresionante, es increíble cómo te hacen sentir. Yo tenía personas mayores, o sea, sobre todo donde yo fui, a la sala que fui, habían personas mayores y había un señor de edad al lado mío y había una escena que yo le comentaba a Ramsés en donde estaba dictándole la carta a la mujer y este hombre se reía y el señor que estaba al lado mío no paraba de reírse, era que no paraba y se sentía. Sentí de verdad la película y creo que todos los que estábamos en ese momento la sentimos. Entonces quiero preguntarte eso. Sí, bueno, pues yo creo que en la película no hay actores naturales, sino actores sobrenaturales. Porque realmente son personajes que, pues uno escucha estas historias de que no, que se hizo un casting de 5.000 personas para encontrar este niño o cosas así. No, realmente estos actores aparecieron durante el proceso y no hay nadie más en el mundo que hubiera podido hacer esos personajes. O sea, yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a poder encontrar un hombre de esa edad, indígena, que tenga este conocimiento, que sea y que sea capaz de actuar? Eso es imposible. Y yo hablaba y estuve con muchos chamanes, payés, comunidades indígenas, etcétera, y yo decía, pero es que esto está a años luz de todo lo que se puede lograr. Pero cuando encontramos a don Antonio, fue como si se apareciera la Virgen, o sea, eso era como un anciano Ocaina, que es uno de los últimos Ocaina que existen en el mundo, que tiene experiencia actuando porque había actuado en un cortometraje hace 30 años, que tú lo miras a los ojos y es impresionante porque tiene los ojos azules. Sí, o sea, es un tipo que es sobrenatural, es una persona que no puede existir y que entendía perfectamente lo que era actuar y lo que era contar una historia y la importancia que eso tenía y que tenía pues una disposición de ese tipo. Nilvio, por ejemplo, la manera en que apareció, pero yo decía, yo también veía mucha gente y yo decía, es imposible que alguien haga este personaje. Y la persona que hizo el casting, que es Gustavo Moyano, estaba en MeToo tomándole fotos a la gente de la comunidad, viendo a ver quién quería participar en la película y tales. Y todo el mundo de la comunidad se tomaba fotos feliz diciendo que queremos estar en la película, y Nilvio decía, no, yo no quiero, tales, no me interesa, pero el resto de la comunidad le dijo, no, si nosotros nos tomamos la foto, usted se toma la foto. Y él fue y dijo, bueno, entonces yo voy a ser el protagonista de esa película, dijo él. Y cuando nosotros vimos la foto nos quedamos así, o sea, ¿de dónde salió este tipo? O sea, ¿de dónde? Era impresionante solamente verlo. Y yo lo veía una y otra vez y yo estaba en ese momento en Bogotá y él estaba en Baupés, pero yo me pedía que le grabaran videos porque era como una persona, alguien sobrenatural.
alguien que tenía una fuerza y además que en pantalla o sea, se ve mucho más grande y mucho más fuerte de lo que es. Entonces tú lo ves todo el tiempo y como que es la misma persona, no puede ser, ¿no? Y en general así fue todo el proceso, o sea, realmente aparecía gente, o sea, eran como encuentros maravillosos y todo el mundo muy dispuesto a estar en la película y hacer todo lo que la película necesitaba, o sea, todo el mundo con una disposición, yo diría que infantil, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como sin ninguna prevención, sin ningún tipo de ego, sin ningún tipo de... solamente saltando a la aventura de hacerlo. Hola. Bueno, igual, primero quiero felicitarlos, es una de las mejores cosas que he visto en la vida y dar las gracias pues, por hablar de nosotros al otro lado del mundo y hablar así. Quiero preguntarles dos cosas que me parecen bien lindas en relación al lenguaje. La decisión de usar blanco y negro, que tengo como una intuición, pero me gustaría que ustedes pues, me contaran de qué dependió esa decisión y el asunto del lenguaje, que me parecen para mí son dos decisiones súper inteligentes. Yo quisiera escuchar cuál es tu versión del blanco y negro. Pero es que me parece que la historia es absolutamente potente y la selva es absolutamente potente y no sé, pero si existiera color ahí, la selva se llevaría un pedazo gigantesco del discurso. Entonces siento que desde esa perspectiva es una decisión muy inteligente y muy sensible, pero pues no sé si tiene que ver con eso. Pero digo, me interesa eso porque pues también no es solo lo que uno quiere hacer, sino que lo que tú como espectador interpretas. Las películas que yo creo mucho en hacer las películas muy abiertas, digámoslo así, como que muy... Y me gusta que haya un espectador activo que las complete como con su propia imaginación, con su propia percepción. Realmente pues la película siempre se pensó en blanco y negro, sobre todo por estas imágenes de los exploradores, que como te digo, eran imágenes que hablaban de otro mundo, y es un mundo que ya no existe, o sea, tú hoy en día vas al Amazonas y este Amazonas que ves en la película ya no es el Amazonas que existe hoy en día. Ya se han perdido la mayoría de los vestuarios, ya se han perdido, o sea, pues Ramses es testigo de todo el trabajo que hubo que hacer para recrear la selva como era en esa época. Entonces, y al mismo tiempo, pues, pero hay otra razón más que es para mí más inconsciente, y es que los indígenas hablan mucho en la mitología indígena existe mucho la idea de que nuestra percepción es limitada. O sea, que si uno le hace caso solamente a los sentidos, es como si se estuviera perdiendo, como si tuviera una percepción muy limitada del mundo. Y por eso la película tiene al final esa secuencia a color, ¿no? Porque es como un vistazo que uno tiene a un mundo diferente, y el hecho de haber estado todo el tiempo en blanco y negro te da una idea de un mundo mucho más grande, más allá del mundo limitado en el que nos encarcelan los sentidos, ¿no? Pero bueno, hay muchas razones realmente, yo te podría hablar 2 horas porque la película se hizo en blanco y negro y porque la película se rodó en 35 milímetros. Esa era una dificultad que se planteaba muy grande. Hoy en día ya casi nadie rueda en 35 milímetros, pero realmente esas imágenes de esos exploradores eran fotográficas, eran casi daguerrotipo, ¿no? Placa fotográfica, y nosotros necesitamos que la película tuviera esa misma sensación. El video no produce esa sensación, porque el video es digital, es ceros y unos. Mientras que la selva es química, el ser humano es química y la película cinematográfica es química. O sea, entonces a mí me gusta mucho el video para trabajar los ambientes urbanos, ¿no? La modernidad, pero para lo que es el retrato de la naturaleza y de la luz natural, todo eso, el 35 es inigualable. Yo quería saber un poco, pues primero buenos días y felicitaciones a los dos. Quería saber cómo se concibe o cómo se lleva esos dos mundos, porque la cosmogonía indígena es totalmente diferente a la occidental, a la que tenemos nosotros, pero entonces cómo se llega, cómo Ciro en su cabeza trata de poner esos dos relatos y los mezcla y no se ven fracturados, se ven como que uno complementa al otro y están en esa búsqueda estos dos personajes por esta planta, ¿no? Pero entonces, ¿cómo Ciro reúne esos dos elementos tan diferentes? Y en la película, pues obviamente no se ve así. Y no solamente cuando lo que se ve en la película, sino todo lo que pasa detrás de cámaras, ¿no? Porque también es hablar con un indígena, es decirle,
y pues el alemán, ¿no? Muchas gracias. Bueno, sí, realmente es muy difícil entrar en la mentalidad indígena para nosotros. La película no, digamos, yo no puedo decir que logré entrar en la mentalidad indígena porque realmente cuando yo empecé a investigarlo, con lo que me di cuenta era que eso es un muro infranqueable de conocimiento del que solo podemos como arañar la superficie. La película es una ventana y en ese sentido la ficción me ayuda mucho. O sea, la ficción, a través de la ficción nosotros reinterpretamos. Entonces yo no tengo el derecho de decir cosas reales, yo no tengo el derecho de decir una planta, las propiedades de una planta real, pero tengo la capacidad que me da la ficción de inventarme una planta que me dé las propiedades que necesito, ¿no? No tengo el derecho a hablar de una de las comunidades que se extinguieron, no tengo el derecho a hablar de los Unuli, por ejemplo, pero tengo el derecho de inventarme un pueblo como los Coihuano y en ese pueblo reunir todas las cosas que me interesa contar, ¿no? Entonces, la ficción ayuda mucho en eso, porque si uno trata de entrar, o sea, te recomiendo que si quieres ver cómo es la perspectiva de una narrativa indígena, puedes leer un libro como Macunaíma, de Jorge Andrade, y te darás cuenta de que eso es casi incomprensible, puede ser realmente casi incomprensible para nosotros. La cuestión es cómo a través de la ficción, a través del cine, establecemos puentes y traducimos eso y acercamos ese mundo a un espectador que no está acostumbrado, que no lo conoce. Eso es lo bonito del cine, ¿no? Porque sí, realmente no es como que, o sea, la película es ficción, pero todo esta es una ficción que interpreta y reinterpreta muchas cosas del pensamiento indígena, pero no es el pensamiento indígena. O sea, la película no tiene esa función ni esa validez. Nuestra esperanza es que eso te genere una curiosidad para entrar y conocer ese mundo, pero es un proceso muy personal y no es un conocimiento que uno pueda aprender como en la universidad o el colegio. Bueno, muy bien, Ciro, de verdad muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Sabemos que es muy difícil para ti ahorita manejar el tiempo, todo el mundo está pendiente, entonces para nosotros es bastante importante que hayas venido. Les agradezco a los dos por este importante paso para el arte, la cultura y la cinematografía de nuestro país. Pues, más que Gracias a la Ramsés, yo por él hago lo que sea.